Lucía Grafal, en un ratito hablaremos de tu trayectoria como actriz, pero el objeto de esta entrevista más que nada es que nos cuentes tu aspiración de dramaturga, porque estás preparando una obra sobre Julio Basanta, el autor de La Casa de Dios de Épila, y no sé cómo surge toda la historia, cuál es el germen. Tengo entendido que tiene algo que ver este teatro, ¿no? Y unos cursos de Alfonso Plou. Bueno, yo soy actriz y como muchos actores de este país, pues tú te lo guisas, tú te lo comes, tú haces todo. Y a veces yo escribo mis textos pues para luego interpretarlos, los produzco, los dirijo. Y yo al principio, es que a lo mejor gente que se apunta al curso pues sí que tenía una determinación más clara de apuntarse en relación a lo que iba al curso, que es el teatro documento y la autoficción. Yo lo hago por una cuestión de optimizar mi tiempo, por saber puramente un poco práctica. ¿Qué hay detrás del otro lado? ¿No? Por saber... Más que para optimizar mi tiempo cuando escribo, es decir, a mí que me den unos recursos y yo escribo. Y de pronto, sorpresa para mí, encuentro este mundo y este universo que, como digo, a veces me es desbordante y me es brutal. Empieza así todo. Antes de entrar en la figura de Julio Basanta, que esos dos términos que has mencionado, ¿qué es la autoficción y qué es el teatro documento? Pues a ver, lo explico de una manera... La autoficción, empezamos por ella, ¿no? Es un poco el jugar a verdad-mentira. A partir de una realidad, de tu yo, jugamos a la ficción de una manera quizás bella o poética o delirante, como te dé la gana. El teatro documento entiendo que es una cosa mucho más... el teatro documento... Con más barreras, más... El teatro documento, que es un poquito sobre la base del trabajo que yo empecé, se basa precisamente en algo concreto que ha sucedido de verdad. Y todo tu trabajo se basa en algo que existe. Puede ser una carta, un auto judicial, un suceso terrible o yo qué sé, en este caso, La Casa de Dios de Julio Basanta. ¿Cómo se aborda este trabajo? Pues a través del estudio de los documentos, de las entrevistas con testigos. A todo esto, a todo este trabajo, pues se le da una estructura dramatúrgica, un lenguaje teatral. Se lleva al teatro. ¿Por qué te interesa la figura de Julio Basanta? O sea, ¿cuál es tu primer acercamiento a ella y qué es lo que te llama la atención? No sé si es precisamente esa relación que él tenía con un lugar tan especial como es la Casa de Dios. Sí, porque a mí de alguna manera siempre me ha interesado mucho esas personas que están muy ligadas a un sitio y ese sitio tiene sentido. Le dan sentido a esas personas, le dan vida y la continuidad de ese lugar está muy ligado a la propia vida de la persona, pues me fascinan. ¿Cómo es tu primera visita a Épila? No sé, cuando empiezas a ver aquellas cruces, aquellas figuras, ¿qué es lo que sientes? Pues mira, fatal. Muy fatal, no puedo decir otra cosa. Yo voy allí a Épila con mi marido y con mi hijo, vamos, tremenda visita para un niño de 7 años. Mi hijo fascinado. Pero yo sentía que era como, me sentía tan ávida, con esa curiosidad a veces tan rapiñera que tenemos cuando llegamos a un sitio, como si yo no tuviese que estar allí. Y luego el lugar es muy impactante. En ese lugar es la expresión de mucho dolor y de mucho querer mostrar al mundo qué historia tan trágica tiene esta familia. No solo son las esculturas es que llamarlas grotescas me parece quedarse corto porque es más allá, trasciende todo eso y trasciende también la rareza. Esas cruces, esas sogas, esas esvásticas, esas pintadas que te cuentan Vicente y Moisés fueron asesinados, no matarás. Es un mensaje tan impactante que no es que yo sea hipersensible, es que de alguna manera impacta, e impactan brutalmente. Y no es que yo esté aquí por obligación, es que poco a poco esta historia me ha ido enamorando. Y eso que de pronto te parece tremendo, terrible. Yo recuerdo un día paseando por los campos que hay enfrente de Épila, lo vi y vi una belleza tan bonita, tan enorme, con ese cielo tan azul, que parecía casi, no sé, porque a Julio Basanta le gustaba mucho también el mundo del western, y de repente parecía una hacienda de Nuevo México y empecé a ver belleza y luego te vas comprometiendo con las miradas de los demás. Te quería preguntar un poco también por ahí, las miradas de los demás, ¿cómo te reciben en el pueblo? Yo no sé si hay cierta hostilidad hacia alguien que viene de fuera y de pronto quiere investigar, ¿no? Primero me ha encantado la mirada, porque es una mirada tan cotidiana, tan fuera del prejuicio incluso de la mirada artística, ¿no? De esto me pasa, esto me sucede y a mí me pasa esto y te lo cuento. Y a mí simplemente me han contado.
y me ha gustado estar con ellos y escuchar esa cotidianidad. Esa es una arista, en una vertiente, la costumbrista, pero Sí. luego también es una historia con un montón de flecos más. Por Sí. ejemplo, el jurídico legal, que yo no sé también De cómo hecho, lo abordas. a ver, todas las miradas pivotan alrededor de la casa de Dios y yo no he dado más importancia a una mirada que a otra, porque todo eso sucede, todo eso conforman esta historia, ¿no? Y la mirada de lo jurídico pues tiene que ver con la memoria democrática de este país, con el fatum terrible al que está sometida esta familia, con la muerte de Vicente Basanta en el año 77 a manos de un policía y en el año 2002 de su hijo también, donde de alguna manera con paralelismos las historias vuelven a repetirse. El elegir qué cuentas, cómo lo cuentas, el darle a esto un lenguaje dramático a mí me ha costado, pero como digo, ninguna mirada para mí se sobrepone a Claro, otra. tiene que estar equilibrado, ¿no? Lo costumbrista, los especialistas del arte también. Los Has hablado especialistas, con bueno, Joe aquí llegan de repente, está el costumbrismo de ese pueblo, de repente ese lenguaje judicial, esa historia terrible, y de pronto venga Joe Farb, conservadora de arte estadounidense, que nos dice, aquí tenéis una joya, y la gente... ¿En qué momento está ahora el proyecto? Yo no sé, bueno, tengo entendido que incluso habéis investigado un poco la dramaturgia escénica, ¿no? Sí, Con Carlos Martín, a ver, con esto es Alfonso una Clou. cosa que en principio pues se ha parado. A ver si la cosa un día prospera, porque bueno, el último fin, supongo que de un creador, es que las cosas sucedan y se encarnen. También digo, si un día se ve, esto estará más cerca del desastre que de la genialidad. Pero bueno, también para una obra de debut casi que conviene, ¿no? Que sea un poco desastrosa para ir creciendo a partir de ahí. Porque claro, imaginaos que ya vaya, que me espera que pueda hacer más. Pues 15 premios Max de... No, quiero decir, y creo que las cosas tienen mucho oficio y que yo, pues este proyecto es amplio y es muy tremendo.